En la cena de Navidad, todos recibieron regalos excepto yo. Mi hija Julia se rió. Oh, nos olvidamos de ti. Querían insultarme, humillarme delante de toda la familia. Sonreí. No pasa nada. Mirad lo que me han regalado. La sala se quedó en silencio cuando lo vieron. Un documento que lo cambió todo. Se pusieron pálidos al verlo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, necesitamos $15.000 hoy. La voz de Julia cortó el aire de la cocina como una cuchilla. Yo estaba en el umbral, todavía con las llaves en la mano, viendo cómo el rostro de mi hija se transformaba en algo que apenas reconocía. La mesa de la cocina estaba llena de facturas, extractos de tarjetas de crédito, avisos de retraso. Algunos arrugados, otros extendidos como pruebas en un tribunal. Cody acechaba detrás de ella, con los brazos cruzados, esa sonrisita que había llegado a odiar jugando en las comisuras de sus labios. Háblale del tejado, Jules. El tejado se está hundiendo, continuó Julia, sin mirarme a los ojos. El contratista dice que podría derrumbarse cualquier día. Tenemos niños durmiendo bajo ese tejado, papá. Dejé las llaves en la encimera con una calma deliberada. Enséñame el presupuesto. El silencio se extendió como un alambre tenso. Los ojos de Julia se dirigieron a Cody, quien cambió de peso y se aclaró la garganta. No necesitamos presupuestos, dijo Cody. Necesitamos acción. Esta es la tercera vez este mes que nos hacéis suplicar por lo que debería ser un apoyo familiar automático. Tercera vez. Tenía razón en eso. Primero la transmisión del coche que explotó en la autopista. $4.000. Luego el trabajo dental de emergencia de la pequeña Emma, 3.000 más. Ahora esto. Me gustaría ver algo de papeleo, dije en voz baja. Solo para entender. ¿Entender qué? La voz de Julia subió una octava. ¿Que tu propia hija necesita ayuda? ¿Que tus nietos podrían salir heridos? Cody se inclinó hacia adelante, su aliento olía a bebidas energéticas y a algo agrio. Estás sentado sobre todo ese dinero de la jubilación mientras nosotros nos ahogamos aquí. ¿No crees que es hora de compartir parte de esa riqueza con la gente que realmente importa? Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. 23 años he estado extendiendo cheques. 23 años de emergencias, y solo esta vez y te lo devolveremos cuando las cosas mejoren. La voz de mi esposa Sara resonó en mi memoria. Paul, a veces el amor significa decir no. Quizá deberíamos sentarnos y revisar vuestro presupuesto juntos, sugerí. Podría ayudaros. No necesitamos un sermón. Julia golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las facturas se esparcieran. Necesitamos que nuestra familia actúe como una familia. Cody le susurró algo al oído. Capté las palabras egoísta y reteniendo. La expresión de Julia se endureció aún más. ¿Sabes qué, papá? Su voz bajó a un registro que nunca antes había oído. Frío y quirúrgico. Quizá deberías irte. Está claro que ya no formas parte de esta familia. Las palabras golpearon como un golpe físico. Me agarré al marco de la puerta, sintiendo la veta de la madera bajo mis dedos, ancla sólida y real, mientras todo lo demás se inclinaba. La cocina se quedó en silencio, excepto por el bajo zumbido del frigorífico y la exhalación satisfecha de Cody. Julia se dio la vuelta, ocupándose de los papeles esparcidos, descartándome como si no fuera más que un decepcionante cajero de banco que le había denegado el préstamo. Caminé hacia mi coche con piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo. A través de la ventana de su cocina, pude verlos ya hablando animadamente, probablemente planeando su próximo acercamiento, o quizás simplemente aliviados de haberse deshecho del viejo terco que finalmente había revelado su verdadera naturaleza egoísta. Me senté al volante durante mucho tiempo, observándolos a través de ese cálido rectángulo amarillo de luz. Algo fundamental había cambiado en el espacio entre sus palabras y el silencio que siguió. Algo que no podía deshacerse ni olvidarse. El motor arrancó con un ronroneo silencioso, fiable como siempre. Pero no me marché inmediatamente. Me quedé allí, en la creciente oscuridad, estudiando sus siluetas, memorizando este momento.
El momento en que todo cambió. La casa se sentía cavernosa cuando entré. ¿Vacía? La lámpara de lectura de Sara todavía brillaba suavemente en la esquina, una costumbre que nunca había roto. El silencio era absoluto, del tipo que te hace oír tu propio latido. Me serví un bourbon, en el buen cristal de Sara, el juego que Julia había admirado tantas veces, y me acomodé en mi sillón de cuero. Los registros financieros estaban en sus ordenados archivos en el armario de roble. 15 años de cuidadosa documentación. Guardaba cada recibo, cada cheque cancelado, cada extracto bancario. La mente de un ingeniero no descarta datos. El primer archivo estaba etiquetado como Universidad de Julia. 4 años en Northwestern, $68,000 al año. Había sacado una segunda hipoteca sobre esta casa, trabajado jornadas de 16 horas en la planta para hacer frente a esos pagos. Julia había llamado exactamente 2 veces durante su primer año, una para pedir dinero para libros de texto, otra para pedir dinero para un viaje de vacaciones de primavera a Cancún. Recuerdo conducir hasta el campus para su graduación, alojándome en un motel a 40 minutos de distancia porque los hoteles cercanos eran demasiado caros. Julia me había presentado a sus hermanas de la hermandad como mi padre, el que paga por todo, y se rió como si fuera una broma encantadora. El archivo de la boda era más grueso. $37,000 por un día. Solo el fotógrafo costó más que mi pensión mensual. La acompañé por ese pasillo sembrado de flores, rebosante de orgullo, mientras ella susurraba quejas sobre que las flores eran del tono de rosa equivocado. La despedida de soltero de Cody en Las Vegas, $4,000 porque la tradición es importante. El pago inicial de su primera casa, $45,000 porque es una inversión en nuestro futuro, papá. Muebles nuevos porque ya no podemos vivir como estudiantes universitarios, $8,000. Revisé los registros metódicamente, sumando números en mi cabeza. El patrón era claro una vez que lo mirabas objetivamente. Cada solicitud seguía el mismo guión: urgencia, manipulación emocional, promesas de gratitud que nunca se materializaban, seguidas de un periodo de enfriamiento antes de la siguiente crisis. Las emergencias mensuales se habían convertido en rutina. Reparaciones de coches que, de alguna manera, siempre ocurrían justo antes de la temporada de vacaciones. Facturas médicas que el seguro misteriosamente no cubría. Mejoras en el hogar que siempre eran problemas críticos de seguridad, que requerían dinero en efectivo inmediato. Los números pintaban un cuadro desolador. $312,000 en 15 años. No préstamos. Finalmente me lo había admitido a mí mismo. Regalos. Transferencias unidireccionales de un viejo tonto a su hija con derechos y su marido perezoso. Cerré el último archivo y caminé hacia la ventana de la cocina. El bourbon ardía agradablemente, enfocando mis pensamientos. En el reflejo, pude verme claramente por primera vez en años. Un hombre que había confundido la permisividad con el amor, que había confundido la generosidad con la debilidad. La voz de Sara susurró de nuevo: Paul, a veces el amor significa enseñar las consecuencias. He estado de luto por la pérdida equivocada esta noche. No la relación con Julia, que había estado muerta durante años, mantenida con vida solo por mi negativa a reconocerlo. Lo que murió hoy fue mi voluntad de fingir lo contrario. El vaso de bourbon se sentía pesado en mi mano, sustancial, como una decisión tomando forma. Había pasado 15 años siendo la solución a cada problema, la respuesta a cada necesidad. Quizás era hora de convertirme en algo completamente diferente. Enjuagué el vaso y lo coloqué con cuidado en el lavavajillas. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. Y por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que pasar a continuación. No dormí. En cambio, me senté en el viejo escritorio de Sara, rodeado de décadas de registros financieros, viendo cómo los números contaban su brutal historia. Al amanecer, había calculado cada céntimo. No solo el dinero que había dado, sino el dinero que habían malgastado, las deudas que habían ocultado, el estilo de vida que habían construido sobre mi culpa y generosidad. La cafetera gorgoteó a las 6:30. Como siempre. Pero cuando serví esa primera taza, mis manos no temblaron. La decisión se había cristalizado en algún momento de las oscuras horas antes del amanecer, sólida e inquebrantable como la roca madre.
he estado enfocando esto mal durante 15 años. Pensamiento emocional, pensamiento sentimental. Era hora de aplicar la misma resolución metódica de problemas que me había hecho exitoso en la ingeniería. Definir el problema, recopilar datos, desarrollar soluciones, implementar con precisión. El problema era claro, Julia y Cody habían aprendido que podían manipularme sin consecuencias. Habían sido entrenados para verme como un recurso ilimitado en lugar de una persona que merecía respeto. Mi permisividad había creado a los mismos monstruos que ahora me atormentaban. Abrí mi portátil y comencé a investigar el derecho de propiedad, los procedimientos de cobro de deudas, las estrategias de planificación patrimonial. Mi mente de ingeniero absorbió la información con avidez, archivando los detalles relevantes, descartando los inútiles. A las 9 de la mañana, había programado una cita con Harold Brennan, mi abogado. Necesito revisar mi planificación patrimonial, le dije a su secretaria. Algunas situaciones familiares recientes me han hecho reconsiderar mis arreglos. Bastante cierto, pero no toda la verdad. Esa tarde, pasé en coche por la casa de Julia. La miré de verdad por primera vez en años. El BMW en la entrada era el modelo de este año. El paisajismo era impecable. Probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Ventanas nuevas, pintura fresca, un jacuzzi en la terraza que no recordaba de la última visita. Todo comprado con mi dinero. Mientras ellos clamaban pobreza y desesperación. Aparqué a 3 manzanas de distancia y llamé a Tom Peterson, un viejo amigo de la planta. Tomando un café en Meredith's Diner, llevé la conversación hacia las familias. Problemas de dinero, los chicos de hoy en día. Tienes suerte con Julia, dijo Tom, removiendo el azúcar en su tercera taza. Mi hija no para de pedirnos préstamos que nunca devuelve. Lo mismo con su marido. El tipo no puede mantener un trabajo, pero de alguna manera siempre tiene dinero para sus juguetes. ¿Cómo va su matrimonio?, pregunté casualmente. Tom resopló. Como el demonio. ¿Problemas de dinero, sobre todo? Tiene algún tipo de problema con el juego, por lo que oye mi mujer. Tarjetas de crédito al máximo. Pidiendo préstamos a prestamistas de día de pago. Pero mantienen las apariencias, ya sabes. Coche nuevo cada año, vacaciones de lujo, todo humo y espejos. Interesante. Archivé esa información. Esa noche, llamé a Julia. Mi voz era cálida, preocupada. Cariño, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Probablemente fui demasiado duro. Oh, papá. El alivio inundó su voz. Estaba tan preocupada. Realmente necesitamos. Lo sé, pero quiero hacer esto bien. Déjame hablar con mi asesor financiero. Ver sobre la liquidación de algunas inversiones de forma segura. Estas cosas llevan tiempo cuando se trata de cantidades mayores. ¿Cantidades mayores? Pude oír la codicia agudizando su atención. Bueno, si vamos a resolver el problema del tejado, podríamos abordar también algunos de vuestros otros problemas. Los pagos del coche, tal vez pagar algunas tarjetas de crédito. Estoy pensando en 50, 60 mil, quizás más. El silencio se extendió. Prácticamente podía oír su corazón acelerado. Papá, eso es increíble. ¿No nos lo merecemos? Claro que sí. Sois mi familia. Después de colgar, me recliné en mi silla y sonreí. No una sonrisa agradable. El tipo de sonrisa que pone un ingeniero cuando todos los cálculos finalmente cuadran. Tenía una semana para poner todo en marcha. Una semana para transformarme de víctima a arquitecto de la justicia. Julia y Cody pensaban que iban a recibir el mayor pago de sus vidas. No tenían ni idea de lo que realmente se les venía encima. La oficina de Harold Brennan olía a cuero y a dinero viejo. Llevaba 12 años ocupándose de mis asuntos legales, desde el patrimonio de Sarah. Un hombre cuidadoso con palabras cuidadosas y el tipo de discreción que venía con la práctica en un pueblo pequeño. Paul, me alegro de verte. Planificación patrimonial, mencionaste. Me acomodé en la silla frente a su escritorio de caoba. Entre otras cosas.
Necesito entender mis opciones con respecto a algunos préstamos significativos que he hecho a miembros de la familia. Harold levantó una ceja. Préstamos, transferencias documentadas, más de $300.000 a mi hija y yerno durante 15 años. Sin acuerdos de préstamo formales, pero con claras expectativas de devolución que no se han cumplido. Harold sacó un bloc de notas legal. Cuéntame más. Durante la siguiente hora, expuse el historial financiero con precisión de ingeniero. Harold tomó notas, hizo preguntas puntuales y, al final, fruncía el ceño profundamente. Paul, entiendes que sin documentación de préstamo formal, recuperar este dinero podría ser complicado. No estoy interesado en la recuperación. Estoy interesado en la palanca. Harold dejó su pluma. Explícate. Quiero saber qué derechos legales tengo. ¿Qué opciones existen para exigir el pago inmediato? ¿Qué pasa si no pueden pagar? Harold se reclinó. Estás hablando de aplicar presión. Estoy hablando de enseñar las consecuencias. 3 días después, me senté frente a Rebecca Martínez en su abarrotada oficina de investigación privada sobre la ferretería de la Tercera Calle. Rebecca había sido recomendada por Harold. Discreta, minuciosa, eficaz. Investigación de antecedentes de tu yerno, confirmó, revisando mi solicitud escrita. Historial financiero, informe de crédito, cualquier problema legal. Esto es un asunto de familia. Protección familiar, dije con cuidado. Su informe llegó por correo electrónico encriptado 2 días después. Lo imprimí y extendí las páginas sobre la mesa de mi cocina como un estratega militar estudiándolas. Posiciones enemigas. Cody Johnson se estaba ahogando. $47.000 en deudas de juego a varios acreedores, incluidas algunas operaciones poco recomendables que no aparecían en los informes de crédito oficiales. Tarjetas de crédito al máximo por un total de $28.000. Un préstamo personal de una compañía de anticipos de día de pago al 36% de interés. Lo más interesante, su hipoteca tenía 3 meses de retraso. El banco ya había enviado el primer aviso de ejecución hipotecaria. Julia y Cody vivían en un castillo de naipes, manteniendo su fachada con malabarismos desesperados y maniobras financieras cada vez más arriesgadas. Cada dólar que les había dado había pasado directamente por sus manos a los acreedores mientras acumulaban más deudas para mantener su estilo de vida. Llamé a Harold de nuevo. Hipotéticamente, si alguien me debiera una suma sustancial y se enfrentara a una ejecución hipotecaria, ¿qué opciones tendría? Bueno, si tuvieras la primera posición en alguna deuda, podrías exigir el pago inmediato o forzar la liquidación de activos. Potencialmente podrías comprar sus deudas pendientes a otros acreedores. Legalmente complicado, pero posible. ¿Cuánto tiempo llevaría un proceso así? Depende de cuánta presión quieras aplicar. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Agradecí a Harold y colgué. Luego abrí mi portátil y comencé a investigar los procedimientos de compra de deudas. Mi formación en ingeniería me había enseñado que todo sistema tiene puntos débiles. Toda estructura tiene límites de carga. Julia y Cody habían construido sus vidas sobre una base de dinero prestado y falsas promesas. Todo lo que tenía que hacer era introducir el tipo correcto de estrés en los puntos correctos y todo su mundo se derrumbaría bajo su propio peso. Esa noche, volví a llamar a Julia. Cariño, tengo buenas noticias sobre ese dinero que discutimos. Oh, papá, gracias a Dios. ¿Cuándo podemos? La próxima semana. Estoy creando un fideicomiso familiar para gestionar la transferencia. Lo hace más limpio a efectos fiscales. Necesitaremos que Cody también firme algunos papeles. ¿Qué tipo de papeles? Solo un reconocimiento de la ayuda financiera anterior para los registros del fideicomiso. Procedimiento estándar. Después de colgar, me serví otro bourbon y me acerqué a la ventana. En algún lugar, a lo lejos, Julia y Cody probablemente estaban celebrando su buena fortuna, planeando cómo gastar el dinero que pensaban que les iba a llegar. No tenían ni idea de que estaban a punto de firmar documentos que me darían un derecho legal sobre todo lo que poseían, ni idea de que su benefactor se había convertido en su acreedor más peligroso. El juego estaba a punto de comenzar.
La sala de conferencias de Harold se sentía diferente esta vez, más como una sala de guerra que una oficina de abogados. La mesa de caoba estaba cubierta de papeles de constitución de sociedades, números de ruta bancaria y acuerdos de compra de deudas. Todo legal, todo documentado, todo devastador. Midwest Recovery Services es ahora una agencia de cobros legítima, dijo Harold, deslizando los papeles finales sobre la mesa. Eres el único propietario, completamente separado de tus activos personales. La licencia estatal llegó ayer. Firmé con una pluma Montblanc que Sara me había regalado por nuestro 20º aniversario. Cada firma se sentía como cargar una bala en una pistola. ¿Las deudas de juego?, pregunté. Compradas por $18,000. Ahora posees legalmente $47,000 de las obligaciones de Cody Johnson con varios acreedores. La expresión de Harold permaneció profesionalmente neutral, pero capté un atisbo de admiración en su voz. Las compañías de tarjetas de crédito estaban ansiosas por vender. Las agencias de cobro suelen pagar 30 centavos por dólar por deudas incobrables. Hice los cálculos rápidamente. $28,000 en deudas de tarjetas de crédito compradas por menos de $9,000. Combinado con las deudas de juego, ahora tenía un derecho legal sobre $75,000 de sus obligaciones por una inversión de poco, más de $27,000. ¿Plazo para las demandas de cobro?, pregunté. Legalmente, puedes comenzar de inmediato. La práctica estándar es un aviso de 10 días, luego la escalada a procedimientos legales si no pagan. Conduje hasta el barrio de Julia y aparqué donde podía ver su casa. El BMW todavía brillaba en su entrada. El césped perfecto todavía parecía sacado de una revista, pero yo sabía lo que estaba pasando dentro de esas paredes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca, la investigadora privada. Primeros avisos de cobro entregados esta mañana por correo certificado. A través de la ventana de su cocina, pude ver a Julia sosteniendo un sobre, su rostro pálido. Cody se paseaba detrás de ella, gesticulando salvajemente. Incluso desde esta distancia, podía leer el pánico en sus movimientos. La ironía era perfecta. Durante 15 años, habían creado emergencias financieras para manipularme. Ahora se enfrentaban a emergencias financieras reales sin nadie a quien llamar para que lo rescatara. Mi teléfono sonó. El número de Julia apareció en la pantalla. Papá. Su voz era delgada, asustada. Algo está pasando. Estamos recibiendo estos avisos de cobro de compañías de las que nunca hemos oído hablar. Exigen el pago inmediato de deudas que pensábamos que estaban saldadas. Inyecté la cantidad justa de preocupación en mi voz. ¿Qué tipo de avisos, cariño? Midwest Recovery Services. Afirman que les debemos decenas de miles de dólares, pero papá, nunca hemos pedido dinero prestado a ninguna compañía con ese nombre. Eso es extraño. ¿Los habéis contactado directamente? Cody lo intentó. Dicen que compraron nuestras deudas a otras compañías. ¿Es eso siquiera legal? Creo que es bastante común en la industria del cobro, dije con cuidado. Probablemente deberíais consultar a un abogado. No podemos permitirnos un abogado, papá. No sé qué hacer. Esta gente exige el pago en 10 días o emprenderán acciones legales. La desesperación en su voz debería haberme conmovido. En cambio, se sintió como una validación, como la justicia llegando finalmente después de años de retraso. Siento que estéis pasando por esto, Julia. Suena muy estresante. ¿Podrías ayudarnos a resolver esto? Quizás prestarnos lo suficiente para saldar con estos cobradores. Ahí estaba. La misma petición envuelta en crisis, exigiendo una respuesta inmediata. La misma manipulación que había funcionado durante 15 años. Tendré que pensarlo, dije. Esta es una cantidad significativa de dinero. Papá, por favor. Estamos desesperados. Entiendo. Déjame revisar mis finanzas y ver qué es posible. Después de colgar, me senté en mi coche durante varios minutos, observando su casa. Las cortinas estaban corridas ahora. La fachada perfecta comenzaba a resquebrajarse. Arranqué el motor y me fui a casa. Mañana, comenzaría el verdadero proceso de cobro. La llamada llegó a las 7.
30 de la mañana siguiente, sacándome del primer sueño tranquilo que había tenido en semanas. Papá, tienes que arreglar esto ahora mismo. La voz de Julia se había transformado de la noche a la mañana. Atrás quedaba la confusión asustada de ayer. Esto era pura rabia. Lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Buenos días, Julia. ¿Arreglar qué? No te hagas el tonto conmigo. Cody lo descubrió. Midwest Recovery Services. Vio ese nombre en el correo de tu casa el mes pasado. Serví café con manos firmes. No estoy seguro de lo que estás insinuando. Compraste nuestras deudas. Las palabras explotaron a través del teléfono. ¿Qué clase de persona enferma le hace eso a su propia familia? La clase a la que su hija le dijo que ya no era de la familia. El silencio se extendió entre nosotros como un resorte cargado. Podía oír a Cody gritando en el fondo, sus palabras demasiado amortiguadas para entenderlas, pero su furia inconfundible. Esto es una locura, papá. No puedes hacer esto. En realidad, sí puedo. Todo lo que he hecho es completamente legal. Te sugiero que consultes a tu propio abogado si tienes preguntas sobre el proceso de cobro. No tenemos dinero para un abogado. No tenemos dinero para nada porque estás intentando destruirnos. Tomé un sorbo de café. Simplemente estoy cobrando deudas que se me deben legalmente. Deudas que acumulasteis por malas decisiones financieras. La voz de Cody se hizo más fuerte. Había cogido el teléfono. Esto es acoso, viejo. Presentaremos una queja al Estado, te demandaremos por estrés emocional. Haremos que te incapaciten por incompetencia mental. Puedes intentarlo, pero deberías saber que amenazar a un acreedor durante los procedimientos de cobro puede considerarse acoso criminal. Por cierto, estoy grabando esta llamada. Julia recuperó el teléfono. Papá, ¿por qué nos haces esto? Porque necesitabais aprender que las acciones tienen consecuencias. Porque 15 años de permitiros todo fue lo peor que pude haber hecho como padre. Así que nos estás dando una lección, su voz se quebró. ¿Intentando destruir nuestras vidas? Os estoy dando la misma consideración que me disteis a mí cuando me dijisteis que no era parte de vuestra familia. Eso fue solo, estaba enfadada. No lo decía en serio. Sí, lo decías. Y ahora estáis experimentando lo que se siente al enfrentar problemas financieros sin alguien que os rescate. Cody cogió el teléfono de nuevo. ¿Qué quieres? ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Que supliquemos? Bien. Lo sentimos. ¿De acuerdo? Te devolveremos todo lo que te debemos. Excelente. Os quedan 23 días para saldar el saldo de $75.000 en su totalidad. $75.000? La voz de Julia era débil. Pero nunca te pedimos prestado tanto. No, le pedisteis prestado tanto a compañías de tarjetas de crédito y establecimientos de juego. Simplemente compré esas deudas a precios de mercado. Está todo documentado y es legal. No podemos pagar eso. Sabes que no podemos pagar eso. Entonces supongo que tendréis que liquidar activos, vender el BMW, reducir el tamaño de la casa, hacer el tipo de sacrificios que yo hice por vosotros todos esos años. El teléfono estalló en voces superpuestas. Julia llorando, Cody amenazando. Ambos hablando uno sobre el otro en ráfagas desesperadas y airadas. Sé sobre las deudas de juego, Cody, dije en voz baja, cortando su ruido. Sé sobre los préstamos de día de pago. Sé sobre los 3 meses de pagos de hipoteca atrasados. ¿Lo sé todo? El silencio que siguió fue completo. 23 días, repetí. Después de eso, me veré obligado a recurrir a remedios legales, incluido el embargo de activos y el embargo de salarios. Papá, por favor. Colgué. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Lo dejé sonar. 20 minutos después, se detuvo. Revisé mi buzón de voz. 7 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Julia llorando. Cody amenazando con acciones legales. Julia suplicando. Cody afirmando que llamaría a la policía.
Los borré todos y llamé a Harold. Lo saben, dije cuando contestó. Hora de la fase 2. La advertencia de Harold llegó a las 9 de la mañana. Han contratado a Jonathan Mix. Ya está llamando, haciendo ruido sobre abuso de ancianos y manipulación financiera. No me sorprendió. La gente desesperada toma medidas desesperadas. ¿Cuál es su postura? Tácticas de intimidación estándar. Afirma que eres mentalmente incompetente. Sugiere que la compra de deudas constituye abuso financiero de un adulto vulnerable. Amenaza con solicitar la tutela. ¿Evidencia? Ninguna que se sostenga, pero te hará la vida incómoda por un tiempo. Para el mediodía, los ataques eran múltiples y viciosos. Mi banco recibió una queja alegando abuso financiero de ancianos. La policía recibió un aviso anónimo sobre mi estado mental en declive. 3 vecinos llamaron, confundidos por las afirmaciones de Cody de que estaba siendo estafado por timadores. Julia contactó a mi hermana Margaret en Phoenix, sollozando sobre cómo había perdido la cabeza y estaba destruyendo a la familia. Llamó a nuestro antiguo pastor, afirmando que necesitaba intervención por demencia. Incluso contactó al centro de mayores donde ocasionalmente jugaba al ajedrez, sugiriendo que estuvieran atentos a signos de deterioro cognitivo. Cada ataque estaba cuidadosamente diseñado para aislarme, para hacerme parecer inestable y vulnerable. Si me defendía con demasiada vehemencia, parecería un comportamiento paranoico. Si no respondía, sus acusaciones ganarían credibilidad a través de la repetición. Pero yo había anticipado esto. El Dr. Harrison había completado mi evaluación de competencia mental integral 3 días antes. Los resultados eran inequívocos: función cognitiva normal para mi edad, sin signos de demencia o deterioro, totalmente capaz de gestionar mis asuntos. Mi asesor financiero proporcionó documentación detallada de cada transacción durante los últimos 5 años, mostrando una toma de decisiones consistente y racional, y una gestión cuidadosa de los activos. Harold había preparado un archivo de defensa completo. Años de cheques cancelados que mostraban la dependencia financiera de Julia y Cody, evidencia documentada de su comportamiento manipulador, referencias de carácter de socios comerciales y miembros de la comunidad. La primera grieta en su ofensiva apareció cuando Margaret me llamó directamente. Paul, Julia dice que estás teniendo algún tipo de crisis. Quiere que vuele para ayudar a gestionar tus finanzas. Estoy bien, Maggie. Julia y su marido me deben una cantidad sustancial de dinero, y lo estoy cobrando legalmente. Están tratando de desacreditarme en lugar de enfrentar sus obligaciones. Eso no suena como la Julia que conozco. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella cuando no te estaba pidiendo algo? La pausa fue reveladora. No lo recuerdo. Para la noche, su estrategia estaba fracasando espectacularmente. El banco revisó la actividad de mi cuenta y no encontró evidencia de transacciones sospechosas. El oficial de policía que investigó su queja señaló que yo era articulado, racional y claramente competente. Lo más perjudicial para su credibilidad, los vecinos comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la repentina crisis financiera de Julia y Cody. Si yo estaba siendo manipulado por estafadores, ¿por qué las agencias de cobro los perseguían a ellos? Margaret volvió a llamar después de hablar con varios miembros de la familia. Paul, nadie se cree su historia. Todos recuerdan cuánto dinero les has dado a lo largo de los años. El golpe de gracia llegó cuando el pastor Williams me llamó directamente. Paul, siento molestarte. Julia sugirió que comprobara tu bienestar, pero francamente, suenas exactamente igual que siempre. ¿Estás teniendo dificultades familiares? Algunos desafíos con hijos adultos que necesitan aprender responsabilidad financiera. He aconsejado a muchas familias en situaciones similares. Es una de las partes más difíciles de la crianza, saber cuándo dejar de rescatarlos. Después de colgar, tomé notas para Harold. Cada acusación falsa, cada intento de dañar mi reputación, cada mentira que contaron estaba ahora documentada. Si esto escalaba a los tribunales, tenía motivos para contrademandas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. Aviso de ejecución hipotecaria colocado en su puerta esta tarde. Caminé hacia la ventana de mi sala y miré la calle tranquila. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Julia y Cody estaban viendo su mundo colapsar en tiempo real. Sus ataques habían fracasado.
Sus mentiras habían sido expuestas. Y su casa, la casa que les había ayudado a comprar, ahora tenía 30 días hasta que el banco se la quitara. Debería haber sentido satisfacción. En cambio, sentí algo más frío y preciso. La satisfacción de un problema resuelto correctamente. Una ecuación finalmente equilibrada después de años de errores de cálculo. El teléfono sonó. El número de Julia apareció en la pantalla. Esta vez, lo dejé sonar. El mensaje de voz que Julia dejó fue de 11 minutos de sollozos y desesperación. Lo reproduje mientras organizaba mis archivos, sus palabras bañándome como ruido de fondo. Había intentado comprar comida. Tarjeta rechazada. Había ido a 3 tiendas diferentes pensando que era un error del sistema. Todas rechazadas. El banco había cerrado sus líneas de crédito después de recibir mi notificación formal de que estaba reclamando sus préstamos de CEO firma con vencimiento inmediato. Papá, quieren $68.000 para el próximo viernes. El préstamo del coche, la línea de crédito, el préstamo sobre el valor neto de la vivienda. Nunca nos dimos cuenta de que estabas en todos ellos. Por supuesto que no se habían dado cuenta. Habían estado demasiado ocupados gastando para leer la letra pequeña. Borré el mensaje e hice mi siguiente llamada. Seguros American Family. Soy Paul Stewart. Necesito eliminar a mi hija Julia Cody y su familia de mi póliza de seguro de salud con efecto inmediato. La representante sonaba confundida. Señor Stewart, han estado cubiertos bajo su plan durante 8 años. ¿Estás seguro de que quiere? Completamente seguro. Además, voy a cambiar el beneficiario de mi póliza de seguro de vida. Julia Cody ya no recibirá ningún beneficio. Señor, este es un cambio significativo. ¿Quiere hablar con un consejero sobre las implicaciones? No se necesita ningún consejero. Simplemente procese los cambios. 2 horas más tarde, había desmantelado sistemáticamente todas las redes de seguridad financiera que les proporcionaba. El fondo universitario que había establecido para sus hijos, cerrado con los fondos transferidos a la caridad. La tarjeta de crédito de emergencia que le había dado a Julia para verdaderas emergencias, cancelada. La cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto años atrás, convertida solo a mi nombre. Cada llamada telefónica fue quirúrgica, precisa, irreversible. Para el miércoles, el asedio estaba completo. Los informes de vigilancia de Rebecca pintaban un cuadro de creciente desesperación. Cody trabajando turnos dobles en la planta. Julia empeñando su anillo de bodas. Ambos discutiendo en su entrada lo suficientemente alto como para que los vecinos oyeran. Su fachada perfecta se estaba desmoronando en tiempo real. El BMW desapareció de la noche a la mañana. Embargado. Julia comenzó a conducir un Honda oxidado que Cody pidió prestado a un compañero de trabajo. El servicio de cuidado del césped dejó de venir. Las elaboradas decoraciones navideñas que habían hecho de su casa la envidia del vecindario se vendieron en Facebook Marketplace. El jueves trajo el aviso de desalojo. Agentes del sheriff colocando documentos legales en su puerta principal a plena luz del día, asegurando que todo el vecindario presenciara su humillación. Esa noche, mi teléfono sonó constantemente. Había aprendido a reconocer el patrón. Primero, Julia llamaba, llorando y suplicando. Luego, Cody tomaba el relevo, alternando entre amenazas y negociaciones desesperadas. Luego Julia de nuevo, prometiendo cualquier cosa, todo, si tan solo les ayudaba una vez más. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. El viernes por la noche, me senté en mi estudio revisando la documentación de la semana. Harold había preparado un informe completo. Cada deuda legalmente transferida, cada aviso de cobro debidamente entregado, cada sistema de apoyo financiero metódicamente eliminado. Ha sido notablemente eficiente, había señalado Harold. La mayoría de las acciones de cobro tardan meses en alcanzar este nivel de presión. La diferencia era simple, entendía sus debilidades porque las había estado permitiendo durante 15 años. Conocía cada vulnerabilidad porque los había estado protegiendo de las consecuencias todo ese tiempo. Mi teléfono vibró con otra notificación de buzón de voz. Número 14 hoy. Reproduje este. La voz de Julia apenas era reconocible.
ronca de tanto llorar, rota por el agotamiento. Papá, por favor. Sé que estás enfadado. Sé que hemos sido terribles. ¿Pero los niños? Emma preguntó por qué ya no podemos pagar sus clases de arte. Tommy no entiende por qué sus amigos no pueden venir porque nos avergonzamos de cómo se ve la casa ahora. Hizo una pausa, respirando temblorosamente. Haré cualquier cosa. Firmaremos cualquier cosa. Solo por favor no nos dejes perder la casa. Por favor, no dejes que nuestros hijos paguen por nuestros errores. Guardé el mensaje e hice una nota en mi calendario. Mañana era sábado. Mañana, les haría a Julia y Cody una oferta que no tendrían más remedio que aceptar. El final del juego finalmente estaba aquí. No le devolví la llamada a Julia. En cambio, conduje directamente a la oficina de Harold. La carpeta manila en su escritorio contenía las piezas finales de mi rompecabezas cuidadosamente construido. La transferencia de propiedad está completa, dijo Harold, deslizando documentos sobre la superficie de caoba. El impago de la hipoteca, combinado con tus tenencias de deuda consolidadas, te da la propiedad legal a partir del 2 de enero. Estudié los papeles con la misma atención que una vez dediqué a los planos de ingeniería. Cada partida contabilizada, cada requisito legal satisfecho. 15 años de permitir a Julia y Cody finalmente habían producido un resultado que nunca anticiparon: la ruina financiera total. ¿Plazo para la posesión? 48 horas después de la notificación de desalojo. Recomiendo notificar el 27 de diciembre, les da tiempo para procesar su nueva realidad después de Navidad. ¿Navidad? La había estado temiendo, esperando otra campaña de manipulación emocional. Ahora parecía el escenario perfecto para la justicia. ¿Y si hay impugnaciones? ¿Apelaciones? Harold se quitó las gafas y las limpió con cuidado. Paul, esto es a prueba de balas. Incumplieron deudas que posees legalmente. Tienes la primera posición sobre todos sus principales activos. Ningún tribunal anulará procedimientos de cobro legítimos. Salí de la oficina de Harold con los papeles de propiedad en mi maletín y una extraña ligereza en el pecho. La casa que les había ayudado a comprar, que habían usado para manipularme durante años, ahora era legalmente mía. Esa tarde, conduje a su barrio por última vez como un extraño. Usando mi derecho legal a inspeccionar la propiedad, caminé por habitaciones que olían a velas caras y pintura fresca. Habían gastado dinero en decoraciones navideñas, exhibiciones elaboradas y costosas que debieron requerir crédito que no tenían. En su dormitorio, encontré evidencia de su último engaño. Tarjetas de agradecimiento de parientes reconociendo préstamos que Julia había solicitado para emergencias médicas. Más mentiras, más manipulación. Mientras me reclamaban pobreza, habían estado pidiendo prestado a tías y tíos usando historias tristes inventadas. Fotografié todo metódicamente. Documentación para los archivos de Harold. Mi teléfono sonó mientras cerraba su puerta principal. El nombre de Julia apareció en la pantalla. Papá, he estado pensando en la Navidad, en la familia. Su voz había cambiado de nuevo. Dulzura ahora. Contrición. El tono que había usado de niña cuando quería algo especial. Esperaba que tal vez pudieras venir a la cena de Navidad. Solo la familia. Podríamos hablar, arreglar algo. Casi sonreí. Un último intento de manipulación. Un último esfuerzo por usar el chantaje emocional y el sentimiento festivo para extraer dinero del viejo tonto. Suena bien, Julia. ¿De verdad? Oh, papá, me alegro tanto. Cody y yo hemos estado hablando y nos damos cuenta de que cometimos errores. Queremos arreglar las cosas. Estoy seguro de que sí. La cena de Navidad es a las 2. Nada lujoso, solo la familia. Allí estaré. Después de colgar, me senté en mi coche fuera de su casa durante varios minutos. A través de la ventana, pude ver a Julia paseando emocionada, probablemente llamando a Cody con las buenas noticias. El viejo tonto ingenuo había accedido a venir. Su emboscada navideña estaba preparada. No tenían ni idea de que yo llevaría documentos que lo terminarían todo. Conduje a casa lentamente, planeando mis preparativos finales.
Mañana era Nochebuena. Tenía 24 horas para organizar la conclusión de este error de 15 años. Por primera vez en semanas, me sentí genuinamente en paz. La Nochebuena pasó tranquilamente en mi casa. Pasé la velada organizando documentos legales en un sobremanila, aplanando cada papel, asegurándome de que nada se doblara o rompiera durante la presentación de mañana. La transferencia de propiedad, los extractos de consolidación de deudas, el aviso de desalojo con fecha del 27 de diciembre. Harold había preparado todo con su precisión habitual. Preparé mi mejor traje, el gris carbón que Sara había elegido para nuestro aniversario hace 5 años. Profesional, digno, apropiado para dar noticias que cambian la vida. Al otro lado de la ciudad, sabía que Julia y Cody estaban orquestando su emboscada navideña. Familiares lejanos llegando de 3 estados, todos esperando presenciar algún tipo de reconciliación festiva. Julia probablemente había pasado días instruyendo a todos sobre sus roles en la manipulación emocional. Mi teléfono vibró con mensajes de texto durante toda la noche. Primos mencionando que estaban emocionados de verme mañana. Mi hermana Margaret confirmando que su vuelo había aterrizado de forma segura. Todos peones inocentes en la campaña de culpa cuidadosamente planeada de Julia. Dormí mejor esa noche que en meses. La mañana de Navidad llegó clara y fría. Hice café en la taza favorita de Sara, comí tostadas con mermelada, leí el periódico como cualquier otro día. La rutina se sentía estabilizadora, normal. A la 1:30, me vestí con cuidado. El sobre fue a mi bolsillo interior de la chaqueta, donde descansaba contra mi pecho como una armadura. Llegué a casa de Julia exactamente a las 2 en punto. Los coches abarrotaban la calle. El de alquiler de Margaret. La camioneta del tío Robert. Los Henderson de Missouri. Una audiencia completa para cualquier actuación que Julia hubiera planeado. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Julia estaba allí con un vestido rojo que nunca había visto, su sonrisa lo suficientemente brillante como para alimentar las elaboradas luces de Navidad detrás de ella. «Papá, ¿estás aquí?» Me abrazó con una calidez teatral. «Todo el mundo ha estado preguntando por ti». El salón bullía de conversación familiar. Costosas decoraciones navideñas dominaban cada superficie. Un árbol que debió costar cientos. Guirnaldas que parecían instaladas profesionalmente. Regalos envueltos apilados artísticamente bajo luces parpadeantes. Todo comprado con dinero prestado mientras ellos reclamaban desesperación financiera. «Paul». Margaret me abrazó con fuerza. «Te ves maravilloso». Julia dice que habéis estado teniendo algunas discusiones financieras. «Las hemos tenido», dije con cuidado. Cody apareció a mi lado, su apretón de manos durando unos segundos de más. «Señor Stewart, me alegro de que pudiera venir». Sus ojos buscaron en mi rostro signos de ablandamiento, debilidad, emoción explotable. Sonreí cortésmente. La cena fue elaborada. Costilla de primera, vino caro, todo calculado para demostrar su gratitud y recordarme mi generosidad tradicional. La conversación fluyó sobre actualizaciones familiares, noticias del trabajo, temas cuidadosamente neutrales, pero podía sentir la corriente subterránea de anticipación. Julia no dejaba de mirar a Cody. Otros parientes parecían ligeramente nerviosos, como si hubieran sido informados de que algo significativo iba a pasar después de la cena. «¿Abrimos los regalos?», preguntó Julia alegremente cuando se retiró el postre. Todos se reunieron en el salón. Julia se posicionó cerca del árbol como un director preparando a su orquesta. Los regalos se distribuyeron con ceremonia, relojes caros, bolsos de diseño, aparatos electrónicos que costaban más de lo que la mayoría de las familias gastaban en navidades enteras. Margaret recibió una bufanda de cachemira. El tío Robert recibió costosos accesorios de golf. Cada regalo venía con elaboradas explicaciones sobre cómo Julia había buscado por todas partes para encontrar la cosa perfecta. La pila bajo el árbol disminuyó sistemáticamente. Julia hizo un espectáculo de comprobar las etiquetas, asegurándose de que todos recibieran sus tesoros. Luego hizo una pausa, su expresión cambiando a una confusión manufacturada. «Oh». Me miró directamente, su voz llegando perfectamente a cada rincón de la sala. «Lo siento mucho, papá,
Pero este año no te hemos comprado nada. La sala se quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron a media frase. El dinero ha estado muy ajustado últimamente, continuó, su tono mezclando una falsa disculpa con una sutil acusación. Espero que lo entiendas. Sentí todos los ojos de la sala fijos en mí, esperando mi reacción, esperando la vergüenza, el dolor, el colapso emocional que justificaría su intervención. En cambio, sonreí. Está perfectamente bien, Julia. Me levanté lentamente, metiendo la mano en mi chaqueta, porque tengo algo para todos vosotros. El sobre se sintió ingrávido en mis manos mientras lo sacaba de mi chaqueta. 20 pares de ojos siguieron mis movimientos. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Yo mismo he recibido un gran regalo esta Navidad, dije. Mi voz se oyó claramente a través del repentino silencio. La sonrisa confiada de Julia vaciló ligeramente. Cody se movió en su silla. Algún instinto primitivo reconociendo el peligro. Abrí el sobre con cuidado, sacando los documentos que Harold había preparado. Papeles legales oficiales con sellos estatales y firmas de abogados. El tipo de papeleo que cambia vidas permanentemente. Esta casa, dije de manera conversacional, ahora me pertenece por completo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una vela apagada. Margaret parpadeó rápidamente, procesando lo que había oído. El tío Robert se inclinó hacia adelante, seguro de que había entendido mal. El rostro de Julia se quedó sin color tan completamente que pensé que podría desmayarse. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Puse los documentos de transferencia de propiedad sobre la mesa de café entre nosotros, extendiéndolos como cartas de una baraja que revelan una mano ganadora. Deudas impagadas de $75.000. Impago de la hipoteca que abarca 4 meses. Consolidación legal de todas las obligaciones pendientes. Mi voz permaneció firme, profesional. A partir del 26 de diciembre, tenéis 48 horas para desalojar las instalaciones. Cody se puso de pie de un salto. Esto es una locura. No puedes simplemente. Todo lo que he hecho es completamente legal. Miré alrededor de la sala a los rostros conmocionados, miembros de la familia tratando de entender cómo la cena de Navidad se había convertido en un tribunal. Estos documentos representan 15 años de préstamos impagados, deudas de juego e irresponsabilidad financiera que ya no estoy dispuesto a permitir. Papá, por favor. La voz de Julia se quebró. Me dijiste que ya no era parte de esta familia, dije en voz baja. Simplemente estoy honrando esa decisión. Margaret fue la primera en encontrar su voz. Paul, es Navidad. Seguramente no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio cada palabra. La miré a los ojos con firmeza. Julia y Cody han pasado 15 años manipulándome financieramente mientras construían un estilo de vida que no podían permitirse. Esto se acaba ahora. La sala estalló en voces superpuestas. El tío Robert exigiendo explicaciones. Primos protestando por los niños. Julia sollozando que estaba destruyendo todo. Pero la respuesta de Cody cortó el caos como una cuchilla. Maldito vengativo. Esto es por tu ego, no por dinero. No, dije, levantándome para coger mi abrigo. Esto es sobre las consecuencias, algo que nunca habéis experimentado porque os he estado protegiendo de ellas. Julia me agarró del brazo mientras me dirigía a la puerta. ¿Y Emma y Tommy? ¿Y tus nietos? Miré su rostro desesperado. Espero que algún día entiendan que permitir un comportamiento destructivo no es amor, es cobardía. Cody dio un paso adelante, con el puño cerrado. Lucharemos contra esto. Te demandaremos por todo lo que vales. ¿Con qué dinero?, pregunté. Estáis en bancarrota, Cody. Lo habéis estado durante años. Simplemente he dejado de fingir lo contrario. Llegué al vestíbulo mientras las acusaciones volaban detrás de mí. Miembros de la familia tomando partido, exigiéndome que reconsiderara, amenazando con no volver a hablarme nunca más. La Navidad perfecta que Julia había orquestado se disolvía en el caos. Pero mientras abría la puerta principal, la voz de Julia se elevó por encima del resto. Te odio. Ojalá estuvieras muerto.
Me detuve en el umbral, mirando a la mujer que había criado, apoyado y permitido durante 34 años. Lo sé, dije en voz baja. Por eso tenía que pasar esto. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi coche a través del frío aire de diciembre. Detrás de mí, podía oír gritos ahogados, llantos, el sonido de los regalos de Navidad perfectos siendo barridos a un lado para conferencias familiares de emergencia. Arranqué el motor y conduje a casa por calles vacías decoradas con alegres luces navideñas, dejando atrás los restos de la última manipulación que jamás intentarían. La casa se sentía silenciosa como una catedral cuando regresé. Colgué mi abrigo con cuidado en el armario, coloqué los documentos legales en mi escritorio e hice té con la misma precisión deliberada que había usado para los cálculos de ingeniería. Mi teléfono comenzó a sonar a las 4:30. Primero Julia, con sollozos, disculpas y súplicas desesperadas. Luego Cody, gritando amenazas y desafíos legales. Margaret, exigiéndome que me explicara. El tío Robert, tratando de mediar. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Por la noche, las llamadas habían cesado. Sospeché que Julia y Cody estaban demasiado ocupados peleando entre ellos para coordinar más ataques. 15 años de resentimientos ocultos estarían saliendo a la luz ahora. Julia culpando a las deudas de juego de Cody. Cody exponiendo las tácticas de manipulación de Julia. Ambos dándose cuenta de que su fachada perfecta finalmente se había derrumbado por completo. La mañana siguiente trajo la confirmación de Harold. Han contratado a Jonathan Mix de nuevo. Está haciendo ruido sobre tácticas de emboscada navideña y coacción emocional, pero no tiene base legal. La transferencia de propiedad se mantiene. El cronograma procede según lo planeado. Aviso de desalojo notificado a las 9 de la mañana. Tienen hasta el 28 de diciembre para desalojar. Pasé el día organizando las pertenencias de Sara, finalmente listo para revisar los recuerdos que había estado evitando. En su joyero, encontré los pendientes de perlas que había usado el día de nuestra boda. Julia siempre los había admirado, había asumido que algún día serían suyos. Ahora irán a la caridad, junto con todo lo demás que Julia había considerado su herencia. Margaret llamó el 27 de diciembre, su voz cuidadosamente neutral. Paul, he estado pensando en la cena de Navidad, en lo que dijiste. Y Julia me contó sobre el dinero que les has dado a lo largo de los años. ¿Las cantidades? Hizo una pausa. No tenía ni idea de que era tanto. La mayoría de la gente no lo sabía. También mencionó que te dijo que no eras de la familia. Dijo que no lo decía en serio. Lo decía en serio, dije en voz baja. La gente no dice cosas tan crueles a menos que las sientan. ¿Así que esto es permanente? ¿Realmente los estás desalojando? Esto es justicia, Maggie. Algo que debería haber hecho hace años. El desalojo procedió exactamente como Harold había predicho. Julia y Cody se fueron en silencio, cargando sus posesiones restantes en un camión prestado mientras los vecinos observaban desde detrás de las cortinas. Sin escenas dramáticas, sin intervenciones de última hora, solo la consecuencia inevitable de 15 años de irresponsabilidad financiera. La Nochevieja llegó con una quietud inusual. Me senté en mi salón viendo la nieve caer tras la ventana, pensando en el año que se avecinaba. No más llamadas de crisis. No más emergencias financieras. No más andar con pies de plomo alrededor de personas que solo me veían como una fuente de dinero. La soledad era real, pero se sentía limpia, honesta, como respirar después de años de contener la respiración. A medianoche, brindé por la memoria de Sara con su buen champán. Tenías razón, le dije a su fotografía. A veces el amor significa decir no. La casa era mía de nuevo. Mi dinero era mío. Mi tiempo me pertenecía. Por primera vez en 15 años. Era libre para descubrir quién podría ser Paul Stewart cuando no estaba siendo manipulado, usado y dado por sentado. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa a mi lado. Sin llamadas desesperadas de ayuda, sin emergencias fabricadas, sin nadie que me tratara como una cuenta bancaria personal. La justicia, me di cuenta, no siempre se siente triunfante. A veces, simplemente se siente como paz.
Terminé mi champán y me fui a la cama sabiendo que mañana me despertaría en una casa que me pertenecía, con dinero y cuentas a las que solo yo podía acceder, libre de construir cualquier relación que eligiera basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. La venganza estaba completa. Pero más importante, la permisividad había terminado. Y eso, pensé mientras el sueño llegaba fácilmente por primera vez de años, era la verdadera victoria. Si te gusta la historia, por favor, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.